Ahora sí. Eh, corte de control es para la próxima práctica. Todavía no se está viendo mucho de eso. Pero bueno, como decíamos, tenemos que empezar a ver el concepto de modularización, que básicamente la modularización, ¿para qué sirve? Bueno, son instrucciones que define el usuario para que nosotros podamos darle un poco más de, ¿cómo se dice?, reutilización al código, que quede más limpio, entre otras cositas. Por ejemplo, antes veníamos haciendo algo que se repetía mucho. Por ejemplo, tenemos un programa y el programa lo que hacía era leer enteros, ¿no? Entonces, ¿cómo era el leer enteros? Teníamos una variable que era un integer y el programa principal básicamente era todo el rato leer un número entero, ¿no? Mientras n sea distinto de 1, por ejemplo, había que hacer unas cositas, que era leer un número, esto escrito así nomás, ¿no? Y entraba el número. Esto básicamente es una de las cosas que se repiten un montón y que ahora tenemos que empezar a modularizarlas, a darles una instrucción específica. Y ahora, para darle una instrucción específica, podemos hacerlo de dos formas, porque existen dos tipos de módulos, que uno es la función y otro es el procedimiento. Eh, Básicamente, ¿cuál sería la diferencia de cada uno? Es que la función devuelve un dato, sí o sí, siempre. El dato que devuelve aparte tiene que ser de tipo ordinario o simple. ¿Cuáles son los tipos de datos simples? Bueno, el integer, el real en teoría no, pero también lo tomamos como simple. Es un char y un boolean. Si hay otro tipo de dato que no sea eso, tiene que hacerse por método de procedimiento. ¿Y cómo se define eso? Bueno, podemos hacerlo una función de calcular promedio, por ejemplo, y le tenemos que decir esto. ¿Qué es lo que le decimos acá? Le decimos, es una función, el nombre de la función, y después de los dos puntitos es el tipo de dato que devuelve. Esto lo voy a comentar para que se vea acá arriba. Así es como se define una función, ¿no? Esto lo voy a comentar también. Así se define una función. Y tenemos que acordarnos, siempre devuelve un dato. Por lo tanto, si nosotros queremos modularizar, perdón. Uy, ¿cómo era la llave? Ahí está. Si queremos modularizar algo que devuelve más de un dato o que no devuelve nada, tenemos que usar un procedimiento. O más de un dato, se usa procedimiento y el procedimiento se declara de la siguiente forma, ¿no? Igual que la otra, pero con la palabra procedure, el nombre del proceso y nada más. Eso es lo único que se tiene que hacer como procedure. Ahora vamos a hacer el ejemplo. El ejemplo vamos a usar lo que veníamos usando acá. ¿Qué es lo que hacía este programa? Bueno, leía números enteros hasta que nosotros ingresemos el número 1. ¿Cómo podemos modularizar esto? Bueno, acá acordémonos que antes de que entre el while, tenemos que hacerlo una vez más. Nosotros lo que podemos hacer acá arriba, siempre se pone en el type. Bueno, el type no hace falta, pero podemos hacer así. Procedure, leer un número, podemos decirle. Y le tenemos que enviar algo que se llama parámetros. ¿Qué son los parámetros? Parámetros es un tipo de comunicación que nosotros hacemos desde el programa de afuera hacia un procedimiento chiquito. Esto es donde marea a varios y es el saber qué tipo de datos yo le tengo que mandar afuera. Pero al momento de definirlo no hay que pensar mucho en eso. Lo único que hay que saber es que nosotros mandamos un número, ¿no? Y este número va a ser de tipo entero.
Entonces, lo único que tiene que hacer esta instrucción de acá es pedir que se ingrese un número. Y lo siguiente que va a hacer es guardar ese número en la variable que entra acá, que se llama un número. Eso en teoría es lo mismo que estamos haciendo acá arriba. Entonces, si yo esto de acá lo borro y pongo leer un número, y bueno, le tenemos que pasar n, esto fíjense la diferencia, ¿no? Esto es el proceso y este es el programa principal. Entonces, n, ¿dónde está declarada? Está declarada en el programa principal. Pero cuando nosotros llamamos al proceso, que es lo que declaramos acá, recibe como parámetro algo de afuera, que es de tipo integer, que es justamente la variable que nosotros estamos declarando acá. Esta es la forma en que nosotros le comunicamos al proceso que donde tiene que guardar el número tiene que ser la variable n de afuera. Y ahora, acá adentro, lo único que va a hacer este corte de control es preguntar si n es distinto de 1, entonces lee otro número más, ¿no? Y ven que tenemos exactamente el mismo programa que usábamos anteriormente, pero queda mucho más cortito. Y esa es la idea de nosotros empezar a modularizar las cosas. Todas las tareas chiquitas que veníamos haciendo antes, ahora las tenemos que hacer por medio de modularización. ¿Cuándo conviene usar una función? Bueno, la función más que nada se deja para cuando nosotros tenemos que calcular algún promedio, calcular algún área, calcular algún tipo de dato específico o para también hacer verificaciones porque puede devolver tipos de datos lógicos. Esto muy por arriba puede devolver más de un dato. Eso supongo que estabas preguntando de las funciones. Las funciones solamente devuelven un solo tipo de dato. Si tenemos que devolver más o ninguno, conviene usar un proceso. Eso nos vamos a dar cuenta cuando nos pida algún ejercicio por ahí. Ahí si usamos algún ejemplito, se puede hacer. Ven que ahora lo compilamos y entra la primera vez. Vamos a hacer que corte para que se vea que anda el programa, ¿no? Y ahora hacemos otra pruebita, ponemos varios números y ven que funciona como veníamos haciendo la práctica 1. Solamente lo único que agregamos acá a diferencia es que usamos la modularización. Bien, más o menos se entiende la diferencia de esos dos módulos, porque lo otro que podemos hacer ahora es decir el rango de alcance, ¿no? ¿Qué es lo que me refiero con rango de alcance? Es que en la programación en Pascal nosotros vamos a tener tres tipos de alcance. Uno es las variables globales, que las variables globales se declaran así, A global le puedo decir, y esto le digo que es una variable de entero. Después tenemos lo que son los parámetros, que es básicamente esto que usamos acá. Y tenemos lo que son variables locales. Hay uno de los ejercicios que, si no me equivoco mal, son los primeros. ¿Para cuándo sirve mandar variables por valor? Bien, eso era algo que quería hablar más adelante, pero sirve de aclararlo ahora. Nosotros acá cuando le dimos un número, le tuvimos que poner var acá adelante. ¿Qué significa el var este? Prácticamente significa que este parámetro que entra es parámetro de referencia, se dice. Cuando nosotros no le ponemos var, es un parámetro de valor. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Bueno, cuando nosotros mandamos por valor algo, estamos mandando una copia de ese dato que estoy mandando. O sea, que le vamos a mandar el valor que tenía, pero cuando lo modifiquemos adentro de este proceso, ese valor no se va a cargar donde estaba cargado. Por lo tanto, afuera vuelve a su valor original. Es como si nunca se hubiera modificado, ¿no? Pero tampoco significa que no se modifique, porque si nosotros agarramos este valor y acá adentro le decimos
que un num se haga 5, por ejemplo, acá adentro lo va a hacer. Y vamos a hacer la prueba, ¿no? Vamos a decirle que lea un número y acá n, en vez de, vamos a mandarle el valor 10, por ejemplo. Esto lo borro para que se vea la diferencia de parámetro de entrada y parámetro de referencia, ¿no? Bien, acá lo que le estoy diciendo es, llamando a esto, y el número que va a entrar acá va a ser 10, que es lo que yo declaré acá en la 17. Pero vemos que acá adentro nos va a decir que ingresemos un número y lo lee arriba de un num. Por lo tanto, a esta variable que va a entrar acá, que bueno, esto vamos a hacerlo así para que se vea mejor. N vale 10, le ponemos. Y acá vamos a imprimirlo para que se vea si se modifica o no. Valor de salida. Y acá imprimimos N, ¿no? Para que se vea si se modifica o no se modifica. Bien. Entonces, y acá le hacemos otro mensajito, no, más, digo. Valor dentro del proceso. Para que se vea cómo cambia, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer este proceso ahora? Bueno, entra con el valor 10 cuando se llama acá. Y acá lo que va a hacer es pedirnos otro valor. Nosotros lo ingresamos y después arriba le vamos a asignar el valor 5. Bueno, esto lo puedo borrar para que se vea, ¿no? Vamos a ingresar un número y adentro del proceso se va a modificar este valor. Pero cuando vuelva acá afuera y yo lo imprima acá afuera, vamos a ver si se modifica o no se modifica. Hice tantos cambios que por ahí los mareé ahí. O sea, por valor usamos otra parte de la memoria y por referencia utilizamos el mismo espacio de la memoria. Claro, básicamente sería eso. Cuando nosotros lo agarramos por referencia, agarramos el valor original de donde estaba cargado este dato, ¿no? Por lo tanto, si lo modificamos dentro del proceso, lo vamos a modificar en la cajita, en la memoria donde estaba cargado. Si lo pasamos por valor, se modifica la copia, que la copia no es lo mismo que la memoria original, digamos. Vamos a ver la diferencia, ¿no? Acá lo ejecutamos y acá ya vemos que n tiene el valor 10. Ingresamos un número. Este va a ser el valor que va a tener adentro del proceso. En el proceso vemos que nos va a imprimir 77. Acá vemos. Y cuando sale del proceso, que hace de vuelta otro byte, vuelve al valor original, que es el 10, ¿no? Ahora vamos a, en vez de pasarle un parámetro de entrada, se lo pasamos como referencia, ¿no? A ver qué pasa acá, para que vean cuál es la diferencia. Vamos a poner el mismo número, 77, y vemos que adentro sí se modifica, por lo tanto debería imprimir 77 las dos veces. Vemos que acá a la salida sí devuelve el valor modificado. Eso, digamos, es la diferencia básica de parámetro por entrada, parámetro por salida. Perdón, son nombres que usamos en otras materias. Parámetros de referencia y parámetros de valor. ¿Cuándo hay que usar algún parámetro de valor? Cuando nosotros solamente queremos decirle, hace esto tantas veces, por ejemplo, que ya sabemos cuántas veces específicas tenemos que hacerlo. Cuando nosotros tenemos que usar un contador o alguna cosa de esas que nosotros vamos a verificar y sumar, ahí tiene que usarse un parámetro de referencia, porque es algo que se va a sumar mediante cumple algo, ¿no? Eso igual en la práctica se va a ver mucho mejor la diferencia, pero bueno, está bueno ir sabiendo cuáles son. Bien, ¿qué estábamos por explicar antes? El alcance. Imaginemos que tenemos la variable global que se llama un número, por ejemplo. Que tenemos un parámetro que se llama un número también. Y que tenemos una variable global que también se va a llamar un número. O sea, tenemos tres tipos diferentes de datos que se llaman exactamente igual. ¿Cómo va a ser el orden de búsqueda de esto? Bueno, siempre primero decimos que busca
desde adentro para afuera. Por lo tanto, el primero que va a agarrar va a ser la variable local. O sea, esta que está acá, ¿no? Si no existe ninguna variable local, lo siguiente que va a buscar es si hay un parámetro con ese nombre. Si no existe ningún parámetro con este nombre, lo siguiente que va a preguntar es por la variable global. Ese es el orden de prioridad que van a tener las variables. Pero bueno, esto está bueno para saberse, más que nada para un final teórico, son preguntas de final teórico, pero cuando nosotros hagamos un programa tratemos de no usar variables globales y mucho menos darle el mismo nombre que estos datos como parámetros y variables locales, ¿no? Con esa teoría más o menos ya tenemos todo para empezar a hacer las prácticas. Eh, yo por ahí los primeros 3 puntitos se los dejaría para analizar ustedes porque es todo teórico y podemos arrancar a hacer alguno de práctica. No sé si quieren que arranquemos por la 4 o quieren arrancar otro más particular. Hagamos eso, arrancamos los primeros 3 y después vamos viendo los más difíciles. Que bueno, este también es muy teórico. Pero bueno, arranquemos por el 4, ¿no? Realiza un módulo que reciba 2 números enteros y retorne la suma de los mismos. Bien. Este, por ejemplo, ya nos dice el enunciado, ¿no? Tenemos que definir un módulo que recibe 2 números enteros, o sea, 2 parámetros de algún valor ya hecho, y retorne la suma de los mismos. Entonces, ¿qué módulo tenemos que usar acá? Entre una función y un proceso. Si sabemos que devuelve algo, tenemos que hacer una función. Perfecto. Bien, vamos a declarar esto. Lo primero que vamos a hacer en programa principal es tener 2 variables que van a ser números distintos, ¿no? Número A y número B, que son de tipo integer, por ejemplo. Esta de acá la podemos usar. Leer número. Y esto lo vamos a usar para llenar estos números acá, ¿no? Leer número y vamos a primero darle un valor al A y después volvemos a usarla para que se llene el número B. Y ahora sí, podemos definir lo que sería la función. Borramos la variable global y hacemos esto. Función, le podemos decir sumar y va a recibir 2 valores, ¿no? Un número A y va a recibir un número B, que los dos son de dato integer, ¿no? Porque son valores enteros. Entonces, la suma de 2 números enteros, ¿qué tipo de dato debería devolver? Debería devolver también un número entero, ¿no? Porque no existe el caso de que 2 sumas de número enteros de número con comas, por ejemplo. Pero si nosotros tenemos que planificar algún otro cálculo, hay que ver si no puede ser un valor real o un valor entero. En este caso siempre va a salir entero. Eso se agrega ahí, pensé que se declaraban dentro del módulo. ¿Con qué te referís a eso? Los números. Eso en realidad el enunciado no lo dice. O sea que podés llamarlos desde afuera o desde adentro. Yo la verdad que entiendo que si vas a usar un módulo de función, deberían entrar 2 números de afuera porque los recibe, ¿no? Que reciba básicamente significa eso, que los recibe por parámetro. Por lo tanto, deberían entrar desde el programa principal o desde algún módulo que utilice esto, ¿no? Bien. Siguiendo con la función esta, lo siguiente que teníamos que hacer era devolver una suma. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, yo la verdad que para hacerlo más simple, haría una variable local que sea la suma de estos 2 números, ¿no? Pero también se puede hacer de otra forma más directa, que ahora después lo decimos cómo sería. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta función? Tiene que sumar los 2 números que entran, o sea, suma va a ser un número A más
un número B. Y ahora, ¿cómo le decimos a la función que devuelva ese valor? Bueno, tenemos que volver a usar el nombre de la función y le asignamos el valor que queremos que devuelva, que está guardado en suma, ¿no? Entonces, nosotros desde acá afuera, lo siguiente que vamos a hacer es imprimir algo. Le vamos a decir la suma de los dos números es, y acá podemos llamar a la función que se llama sumar, y acá acordémonos el orden por el que tenemos que mandarle a cosas, ¿no? Primero tenemos que mandarle al número A, y después le tenemos que mandar a número B. Y esto, en teoría, nos va a imprimir esa suma de numeritos. Si les va, si tienen alguna duda, vayan parándome. Yo creería que por ahora vamos a probar el programa a ver si funciona, ¿no? Primero nos va a pedir el numerito A, vamos a ponerle 20, después nos va a pedir el B, ponemos 30. Y la suma debería devolvernos 20 más 30, 50. La suma de los dos números es 50. Bien, esta es una de las formas que podemos hacer esto. Ahora acordémonos que yo dije que se podía hacer de una forma más directa. ¿Por qué se declaran las variables num A y B en el principal? Eh, ¿Por qué se declaran las variables? Básicamente porque son valores que nos dice el enunciado que recibe la función. O sea que si se recibe, nosotros se lo tenemos que mandar de algún lado de afuera de la función. Puede ser el programa principal, como puede ser algún otro proceso general. Pero sí tiene que ser un valor que se cargue afuera, ¿se entiende? No puede estar declarado adentro del proceso mismo que los va a sumar. Eh, a eso se refiere el enunciado este. Ahora, si el enunciado me dice realizar un módulo que sume dos números enteros y retorne la suma, bueno, ahí me dice que puedo declarar adentro del módulo esos números que yo quiero sumar, ¿no? Pero bueno, acá justamente las palabras reciba me especifican eso. Eh, Hay otra forma también de hacer esta función que sería esto. Le sacamos la variable local, que era donde yo almacenaba el numerito de la suma, y le decimos básicamente que la variable devuelva la suma del número A con número B. Y esto que estamos haciendo acá es exactamente lo mismo a lo que hicimos anteriormente, pero más directo y mucho más rápido, ¿no? Podemos compilar esto y hacemos la misma prueba y vemos que va a funcionar igual, ¿no? 20 más 30 devuelve 50. Yo les recomiendo por ahí usar esta formita de acá, pero bueno, si es más fácil entender la anterior, también sirve. También hay otra forma de aplicarlo acá. Podemos tener una variable que se llame suma, que va a ser de números enteros, y antes de imprimir le decimos que a suma tome el valor de la función sumar número A y número B. Entonces nosotros cuando imprimimos acá, en vez de llamar la función acá, simplemente hacemos esto. Y esto por ahí sería lo más idóneo porque llamamos una vez la función y deja guardado el dato en esta variable. Cosa que después capaz que nos pida hacer algo con el valor que devolvió la función y lo tenemos guardado en este lugar. Por lo tanto, no tenemos que andar utilizando la función a cada rato para saber cuánto día se entiende la diferencia esa. Siempre es mejor tener el dato guardado en algún lugar, en alguna variable. ¿No gastás más memoria? Sí, gastás un poquito más de memoria, pero dependiendo del enunciado, eh, yo necesitaría tener ese dato guardado en algún lado o no. En este caso, no lo necesito para nada, o sea que puedo hacerlo directamente, pero imagínate que acá nos diga, con la suma esa, agregar, no sé. Bueno, acá por ejemplo solamente son dos números. Imagínate si nos dice ingresar 10 números y
utilizando el módulo este, ¿no? Que va sumando dos números. Y con esa suma, agregarle, no sé, una potencia. Entonces, acá mismo ya puedes hacer que suma sea suma por suma y ahí vas a tener la potencia, ¿no? En vez de tener que hacer la función 20 veces para volver a tener el mismo valor. Que bueno, este no es el mejor ejemplo para hacerlo, pero por ese lado más o menos va la explicación. Bien, yo estaba acostumbrado a hacerlo con la variable, así como lo hiciste la última. Sí, o sea, a ver, en temas de eficiencia y tiempo de ejecución, yo creo que por el momento no les van a hacer ningún problema, así que pueden usar cualquiera de las dos. Pero digamos, para cuando tengan que hacer algún final o algo de eso, por ahí es mucho más idóneo que utilicen cuanto menos variables y cosas tengan, ¿viste? Pero cualquiera de las dos formas están perfectas. Bien, podemos seguir con este puntito. Ya tenemos el módulo del A. Y bueno, el B nos dice, implementa un programa que invoque el módulo del inciso A e informe lo pedido. Bueno, básicamente lo que nos pedía el B era hacer el programa principal este. Así que hicimos dos por uno sin darme cuenta. Bien. ¿Alguna duda con el 4? De última podemos ir haciendo los demás. Eh, Pasamos al 5, si les parece. Realiza un módulo que lea de teclado números enteros hasta que llegue un valor negativo y retorne cuál fue el número impar más alto. Bien, ahí tenemos que tener algún módulo que verifique si el valor que entró es impar y además de que sea impar, tenemos que ver si es el número más grande ingresado, o sea, tenemos que calcular un máximo. ¿Cómo tendríamos que devolver, que hacer esto? ¿Utilizarían una función o un proceso para hacer este módulo de acá, no? Voy a hacer un poco de zoom porque no sé si se ve. Pondría ser los dos, ¿no? O sea, una función va a Sí, retornar un valor único. exacto. Podrían ser los dos. Yo la verdad que si a mí un módulo me hace más de una verificación, yo haría un proceso, porque la función es muy específica, ¿no? Tiene que ser cortita, no tiene que ser algo muy grande. Yo puedo hacerlo en un módulo y el mismo módulo preguntar si es el más, si es impar y si es el más grande, ¿no? También podemos hacer dos módulos, dos que sean anidados, un módulo que sea para verificar el máximo y otro que sea para verificar si es impar. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, vamos a empezar a escribirlo, ¿no? Borramos esto de sumar y borramos el programa principal. La suma también. ¿Qué es lo que necesitamos acá? Primero que nada, necesitamos un módulo que lea números, por ejemplo. Sabemos que se va a cargar algo que se modifique. Entonces le ponemos variable n de número entero. ¿Qué es lo único que tiene que hacer este módulo? Bueno, ingresar un número y guardarlo. Ahí está. Esto es todo lo que va a hacer este módulo. El siguiente módulo que necesito es algo mientras el número sea mayor a 0 y número dividido 3 igual a 0. Eh, Ahí no sé qué parte quisiste hacer, pero es mucho más fácil la verificación, no sería tan así. Acá lo que podemos hacer es, se lee un número primero que nada. Ahora yo voy a necesitar algo que verifique si es el número máximo. Ese sería un módulo que vamos a utilizar mucho, ¿no? Verificar máximo, por ejemplo. Este proceso de verificar máximo siempre va a recibir dos cosas. Primero que nada, va a recibir un número, un valor como entrada, ¿no? Pues lo necesito saber qué número es. Y lo otro que va a recibir es el número más grande, número máximo. Y con estas dos cosas yo
voy a andar verificando si es el número más grande o no. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, primero que nada voy a preguntar si el número que ingresa es más grande que el número máximo. Entonces, ¿qué pasa en este caso? El número más grande va a ser el nuevo que yo mandé. Una consulta, Lucio. ¿No deberíamos iniciar el número máximo antes? Sí, eso lo vamos a hacer, pero en el programa principal. Ahora Ah, mismo perfecto. solamente estamos haciendo las verificaciones y tareas chicas que vamos a Sí. aplicar en el Claro, programa sí. principal. No, Y una última consulta. Siempre que vamos a comparar valor máximo, en esos casos de módulos, tenemos que definir en el programa principal, o sea, iniciarlo en el programa principal y pasar como parámetro. sí, o sea, lo que siempre conviene es pasarlos como parámetros, porque sobre todo estos de máximo, de todo eso, porque el Sí, número máximo es algo que se va a ir cambiando, ¿no? actualizando Claro, cada vez que sí, yo ingrese un número más grande, ¿no? sí, Eh, en ese caso siempre tengo que pasarlo como parámetro. Hay está otros bien. casos que, bueno, en el caso de, por ejemplo, bueno, por ahora no los vieron, pero más adelante cuando vean vectores y estas estructuras de donde van a almacenar datos, podemos simplemente mandar una estructura cargada y hacer todos estos máximos y todas esas cosas como variables locales. Pero por el momento, como no tenemos nada para guardar más que variables, tenemos que andar haciendo parámetros para casi todas las tareas, ¿no? Eh, Eso más adelante se va a ver mejor. Bien, acá hicimos la verificación de máximo, que lo único que va a hacer es, cada vez que se lea un número que es más grande que el número máximo anterior, actualiza el número máximo con el nuevo número. Después, otro que podemos hacer es verificar si es impar, ¿no? Eso lo podemos hacer con una booleana, por ejemplo. Una función, verificar impar, le podemos decir, y lo único que va a entrar es un número por valor. ¿Y qué me va a devolver? Bueno, me va a devolver verdadero o falso si es que cumple con algo. ¿Y qué es lo único que va a hacer este verificar impar? Va a preguntar si un número mod 3, perdón, mod 2 es igual a 1, ¿qué significa? Que es un número impar. Y esto se puede poner de dos formas. Esta función que estoy haciendo acá. Eh, ¿Qué es lo que pongo acá? ¿Esto del mod más o menos lo tienen sabido ya o quieren que lo haga como cuenta en el Paint? En el mismo programa podés usar o dos funciones o dos procedimientos. Sí, hay algo que se llama anidamiento, que básicamente es, podemos utilizar cualquier proceso o módulo dentro de cualquier cosa. Eh, pero también hay otra forma que muestra la cátedra que a mí no me gusta mucho, que es de ir definiendo módulos adentro de otros módulos. Yo prefiero, la verdad, definirlos todos uno por uno y adentro de un proceso utilizarlos ya definidos, ¿no? Que creo que más adelante hay algo de eso eh, acá, en el ejercicio 8. Pero eso lo vemos después porque nos vamos a ir de la idea. Bien, pues muestro el ejemplito este del mod porque no sé si todos lo tienen ya. Básicamente es poner un valor. Ponemos el 11, ¿no? 11 va a ser el número que va a entrar en la función. Le decimos 11 mod 2, o sea, 11 se divide 2. ¿Esto cómo queda? 2 por 5 me va a dar 10, 11 acá queda un 1. ¿Qué verificaba el mod? El mod verificaba esto, el resto. Entonces acá me pregunta, ¿el resto es igual a 1? Sí, entonces va a entrar acá. ¿Y qué le digo a la función? Que la función verificar impar me devuelva verdadero. Eso es lo que le estoy diciendo acá. Ahora,
Si, por ejemplo, agarro el 10, 10 dividido 2 va a ser exactamente igual, pero acá me queda 0. Esto es lo que va a verificar el mod. Y acá el mod me pregunta, ¿es igual a 1? No. Entonces va a entrar al else y devuelve falso. Esto es lo que va a hacer. Hay dos formas de verificar esto de acá. Una es esta, que por ahí sería la más, ¿cómo se dice? Simple de ver. Pero hay otra que hace exactamente lo mismo, pero es mucho más directa. ¿Cómo se define esa otra? Bueno, es verificar impar. Va a tomar el valor de un número, mod 2, igual a 1. Va a ser exactamente la misma cuenta, pero ya directamente si se cumple esta verificación lógica o no, va a darle un valor a esto, verdadero o falso. Exactamente en este mismo ejemplo, ¿no? Esto es lo que verifica el impar. Ahora ya teniendo todas esas mini tareas declaradas, ya podemos hacer un módulo que lea números y verifique todo esto de los máximos y estas cositas, que era lo que teníamos que hacer en el punto 5, ¿no? Bien, hacemos el programa principal. El programa principal básicamente solamente tiene que tener definido número como entero y también tiene que tener un máximo, que va a ser también un valor entero. ¿Qué tenemos que hacer siempre que tenemos un máximo o un mínimo? Bueno, tenemos que inicializarlo. El número máximo siempre entra como un número muy chiquito. Yo siempre lo hago -1 y se va a ir actualizando cada vez que se entre algo nuevo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer acá? Si no me acuerdo mal, el enunciado nos decía leer números hasta que llegue un valor negativo. Bien, o sea, primero llamamos al módulo leer número, le pasamos el número y se carga. Ahora le preguntamos, mientras número sea mayor que 0, mayor o igual que 0 le podemos decir, hace algo. ¿Qué significa que el número sea mayor o igual que 0? Que no es un número negativo, por lo tanto podemos ir haciendo todo esto. Ahora, ¿qué es lo próximo que tenemos que hacer? Tenemos que verificar, primero que nada, si es un número impar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, le decimos si la función verificar impar con el valor del número es verdadero, significa que tenemos un número que es impar. Por lo tanto, si es impar, yo tengo que verificar el máximo, que es lo que hacíamos arriba, y vemos qué le tenemos que pasar. Le tenemos que pasar el número primero y después le tenemos que pasar el valor del máximo, donde se va a guardar el valor más grande. Y esto va a ir actualizando según cada número. ¿Qué otra cosa tiene que hacer el while este? Bueno, tiene que leer un número más para que siga verificando hasta que llegue un número impar, ¿no? Ahora, cuando salga del while, lo único que yo tengo que hacer es imprimir a ver cuál es el número impar más grande que se ingresó, ¿no? El número impar más grande es, y acá imprimimos el máximo. Eso compiló sin problema. A ver si tiene alguna duda, porque no estoy viendo el chat. Bueno, si tiene alguna duda, vayan escribiéndome. Mientras tanto, vamos a probar el programa. Vamos a probar primero si corta, ¿no? Ponemos el -2 y debería no pedirme más números. Y ven que el número impar más grande es -1 porque es el valor que le pusimos acá. Y no se actualiza nunca. Ahora vamos a probarlos con otros números. Vamos a probar primero con el 5. Ponemos el 3, el 2, el 9, el 10. Y acá vamos a ponerle algún negativo para que ya corte, ¿no? Bien, de todos los números que pusimos, vamos a ver cuál es el impar más grande que leímos, ¿no? Que es el 9, acá. Vamos a ver si me informa que el número 9 es el número impar más grande. Bien,
número impar más grande es 9. Vemos que funciona el programita. ¿Alguna duda hasta acá? Más o menos así es como se tiene que implementar en un proceso. Esto que yo usé acá como programa principal, a mí me gusta que quede más como módulo también. Hay un módulo que se llame leer números y mientras va haciendo todo esto, bueno, pero no hay diferencia en hacerlo como programa principal a hacerlo como módulo. Si lo hacemos como módulo, por ahí después más adelante tenemos varios enunciados que van interpretando y haciendo otras cosas extras. Eh, bien, vamos a ver qué más nos pide este otro. Implementa un programa que invoque, bueno, otra vez hicimos el 2x1. La parte B básicamente era hacer este programa principal. Que bueno, solamente tiene que invocar el inciso A. El inciso A básicamente era usar esos tres módulos en uno, que es lo que hicimos acá. ¿Alguna duda con este? ¿O seguimos viendo otros? Los códigos después si los necesitan me avisan y los voy pasando también. Todo bien. Bien. Bueno, vamos leyendo el 7. Que bueno, este ya es más de análisis. Dada la siguiente función, marque las invocaciones de dicha función que considere válidas. Bueno, este no sé si quieren que se los haga porque es más teórico. Por ahí les conviene pensarlos. El 8, anidamientos. Bueno, este es justamente el que les decía hoy, de que se podían utilizar módulos adentro de otros módulos, que es una de las formas que no me gusta, porque ¿qué pasa acá? Bueno, hace el programa, acá declara un proceso leer que tiene una letra, y después de decirle lo de la letra, declara una función adentro del proceso. ¿Cuál es el problema de hacer esto otro? Que cuando llega al programa principal, bueno, acá justamente lo está haciendo, mira. En el programa principal está llamando a la función que declaramos acá. Pero esta función solamente existe adentro de este proceso. O sea que si yo quiero llamar esto en cualquier lado, no puedo. Porque solamente se va a poder usar cuando yo llame a leer. Este, digamos, es la parte fea de anidar declaraciones adentro de otras, ¿no? Pero si a alguno les gusta esta forma, no lo juzgo, pero la verdad es que no es la idea de modularizar, porque nosotros cuando modularizamos tratamos de que sean tareas que se reutilicen, que las puedas llamar en cualquier momento, que te sirva para todo, ¿no? Acá analizar letra tendría que estar declarada en una parte como veníamos haciendo nosotros, ¿no? Que están todos separados. Eso es lo que tendríamos que hacer. Que bueno, acá mismo pregunta, la función fue declarada como un submódulo dentro del procedimiento leer, pero esto se puede traer problemas en el código del programa principal. ¿Qué clase de problema? Bueno, es el que comentamos. eh, que bueno, este también es muy teórico, por ahí les conviene analizarlos más lento. Ustedes respondan las preguntas en relación al siguiente programa. Este no sé si quieren que lo hagamos o no. Por ahí podemos saltear a estos tres que yo creo que son los más dificilitos. El 10, bien, pasamos al 10 entonces, si a todos les parece. Después de última me preguntan por los anteriores y los vamos viendo. Vamos haciendo el 10, borramos todo primero. Bueno, ¿qué nos dice el 10? Realizar un programa modularizado que lea datos de 100 productos de una tienda de ropa. Para cada producto debe leer el precio y el código. Informar código de los dos productos más baratos y el precio promedio. Bien.
Acá lo primero que yo haría, básicamente, es un proceso que sea leer un producto de la tienda de ropa, ¿no? Que en este caso vamos a tener que leer 100. Entonces, vamos a hacer un proceso que se llame leer producto. Y el producto tenemos que leer para cada producto precio y código. O sea que tienen que entrar dos parámetros acá. Dos parámetros que nosotros vamos a cargar. Por lo tanto, tienen que ser parámetros que se modifican. O sea, por referencia. Uno va a ser un precio, que esta va a ser real. Y el otro, si no me acuerdo mal, era el código. Un código. Que este puede ser int. ¿Qué es lo que va a hacer este proceso? Va a pedir un precio y va a pedir un código y los va a cargar, ¿no? Ingresar un precio y va a pedir también un código, ¿no? Ingresar código del producto. Eh, hasta acá todo bien, vamos viendo. Si después podés pasar screenshot de los ejercicios, joya. Dale, ahora justo no los borré, pero este lo voy a guardar y lo voy a compartir. Después subo todo el video, así que no tengan problema con eso, que lo van a poder ver. Bien, acá solamente definimos un módulo para leer un producto de la tienda. ¿Qué otros módulos necesitamos acá, por ejemplo? Necesitamos un módulo fácil para calcular el promedio, ¿no? El precio promedio. Que bueno, yo si creería que me pide precio promedio, supongo que me pide el precio promedio de los 100 productos de la tienda. O sea, tenemos que sumar todos los precios y dividirlo los 100 productos. Eso es lo que yo entiendo por precio promedio, ¿no? Entonces acá tendríamos que tener una función que se llame calcular precio promedio. Esto va a recibir dos datos. Uno va a ser la suma de precios, que va a ser un real, y otro va a ser la cantidad de productos, que sabemos que va a ser 100. Por ahí no hace ni falta pasársela como dato, ¿no? Definimos acá adentro que son 100 y listo. Pero esto, si no supiéramos que son 100, tendríamos que sacar el valor de la cantidad de productos en algún lado. Bien, y el precio promedio tiene que devolver un tipo de dato real, porque puede ser decimal. ¿Qué es lo único que va a hacer esto de acá? Bueno, es a la función decirle que va a devolver la suma de precios dividido la cantidad de productos. Esto es todo lo que hace esta función. Que bueno, sabemos que son 100, así que esto lo puedo borrar. Y acá en vez de cantidad de productos le digo dividido 100. Eh, que tampoco conviene, pero bueno. ¿Esto no se haría con un registro o no hace falta? Sí, debería hacerse en registros, pero el tema es que ustedes todavía no vieron registros. Creo que lo van a ver a partir de la práctica 3 o 4, no me acuerdo. Creo que la 3 recién ven registros. Pero como por el momento no tenemos registro, tenemos que hacerlo por variables, como estamos haciendo ahora. Eh, bien, calculé el precio promedio. Y ahora lo próximo que necesitamos hacer de tarea chica tendría que ser el verificar códigos más baratos. Nosotros en el anterior usamos algo que era verificar el máximo y verificábamos solamente un máximo. ¿Cuál es el cambio que tenemos que aplicar ahora? Primero que nada es que en vez de un máximo estamos buscando mínimo y ahora además de eso tenemos que buscar dos mínimos, no uno solo. Por lo tanto, va a ser algo así, ¿no? El proceso verificar mínimos, a este tenemos que pasarle primero que nada el precio de un producto, que esto va a ser un real, tenemos que mandarle el código del producto, que va a ser un integer, y ahora empieza el despelote, ¿no? Tenemos que pasar primero
el precio más barato, o sea, el más chico, y el precio más barato 2, o sea, el segundo más barato. Que estos son de tipo reales. Y además de esto, tenemos que pasarle el código del más barato, un código mínimo, y tenemos que pasarle también el código segundo más barato, o sea, un código mínimo 2. Que estos son de tipo entero. O sea, la parte difícil es acordarse de la cantidad de variables que vamos a necesitar para nosotros ver esto. Esto por ahí es medio difícil de entender de una, así que cualquier preguntita que tengan me van diciendo. ¿Cómo sería el verificar mínimo? Bueno, primero que nada, yo tengo que preguntar por el mínimo más chico, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, le decimos, sí, el precio del producto actual es más chico que el precio más chico de todos, entonces hacemos lo siguiente. Sabemos que el precio más chico de todos ahora tiene que pasarse al segundo más chico, porque ahora lo superaron, ¿no? ¿Cómo hago eso? Bueno, un precio mínimo 2 es un precio mínimo y el código del mínimo 2 va a ser el código del mínimo más chico que había. Ahora que ya actualicé el mínimo 2, recién ahí voy a actualizar el precio más chiquito de todos, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, un precio mínimo va a ser el precio que entró ahora y el código más chico va a ser el código que entró ahora, el actual. Eso se tiene que hacer siempre que haya o dos máximos o dos mínimos. Siempre se actualiza el segundo y después se actualiza el más chico o el más grande, ¿no? ¿Por qué se hace así y no al revés? Porque si yo hiciera esto acá arriba, yo piso el dato del segundo, por lo tanto deja de existir y pierdo un valor, o sea que me va a hacer todo mal de ahora en más. Bien, ahora, si el precio del actual no es más chico del precio más chico, está bien, puede que no pase nada, pero puede seguir pasando que el precio del actual sea más chico que el segundo más chico. Por lo tanto, acá tengo que hacerle otro if más, ¿no? Si un precio es más chico que el precio mínimo 2, ¿no? Y en este caso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que solamente actualizar el precio mínimo 2, ¿no? ¿Qué digo? Un precio mínimo 2 es igual a un precio y el código del mínimo 2 es el código que entró ahora. Esto va con P mayúscula. Y eso es todo lo que tiene que hacer el verificar mínimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Me siguieron todos? Yo creo que si entendieron esto, va a Yo, estar bien para mí. yo Sí, tengo una consulta, Lucio. sí, Yo hice parecido, pero la cuestión que yo no puse la otra condición como un else. Yo vi que daba un error y eso no entendía. Siempre con esas, si dos números tienen que poner en la otra condición, o se va a cumplir una o la otra. claro, porque tiene que ser con un else. ¿Por Ujú. qué? Porque acá me da un poco más de eficiencia. Si yo no tuviera el else, perdón, va a preguntar por los dos if sí o sí. Y por ahí no es necesario, porque si ya es el más chico, significa que el segundo más chico no va a ser, ¿no? Ujú, entendí, claro, o Y sea, lo mismo va a pasar al revés. Si no cumple esta, solamente voy a preguntar si pasa esto, no voy a preguntar sí o sí ujú, en todos los entendí. números, ¿no? Eso me da un poco más de eficiencia. Eficiencia, claro, no, Eh, perfecto. si yo no pusiera el if else, me va a preguntar las 100 veces. Si yo pongo el else, me va a preguntar la mitad de veces, Claro, ¿no? 50 claro, no, perfecto, gracias, sí. No, sí. Es tan bien que pongamos un en y debajo un else. Sí, a ver, mira,
Este end de acá tiene que ir sí o sí porque yo puse un begin acá arriba. ¿Por qué tengo que poner un end cada vez que pongo un begin? Bueno, si yo solamente tuviera una instrucción acá, no haría falta que yo ponga begin y end. Pero, como estoy poniendo 4 módulos, agarra estos 4, ¿no? Acá puedo tocar el más y el menos para ver cuántas instrucciones me agarra esta estructura, ¿no? Si solamente tuviera una condición, no tendría que poner un end ni nada y pondría el else. Y el else vemos que solamente tiene una instrucción, que va a ser el if este. Eso más que nada son errores que tenemos que poner en Pascal. Si vos lo pones en hoja de papel, no te va a tirar ningún error ni nada y no creo que te hinchen mucho por un tema de sintaxis. Pero en Pascal, si yo no lo hago así, no me va a compilar. O por lo menos me va a compilar, pero no va a ser todo como tendría que hacerlo. Y eso me daría en los resultados, me va a imprimir cualquier cosa. No sé si se entendió, digamos. Siempre que uso más de una instrucción, yo en la estructura tengo que poner begin y end, perdón. Eso acuérdense. Bien, acá ya tenemos el verificar mínimos. Ya tenemos el leer el producto, calcular promedio y verificar mínimos. Si no me acuerdo mal, creo que el punto 10 no pedía más nada. Así que ya podemos hacer un programa que va a ser leer los 100 productos, ¿no? Bien, ¿cómo sería mi programa principal? Necesito un par de variables. Necesito el código del producto, necesito el precio, perdón, el código va a ser integer, el precio va a ser real. Además de todo esto, necesito también el código del más chiquito y el código del segundo más chiquito. Y lo mismo voy a necesitar para los precios, ¿no? El precio del más chiquito y el precio del segundo más chiquito. Esas son todas las variables que necesito en el programa principal. Y ahora simplemente voy a empezar a utilizar los módulos que hice, ¿no? ¿Cuál va a ser el primero que utilizo? Bueno, voy a leer un producto. Al leer producto, primero le tenemos que pasar el precio y después le tenemos que pasar el código. Si no me acuerdo mal, esto había que ingresar 100 productos. Sí. O sea, ¿qué estructura tenemos que usar para ingresar 100? Bueno, tendríamos que hacer un for. Se me movió todo. Acá está. Y el for se utiliza así. Desde 1 hasta 100 vamos a hacer 100 veces esto. Y acá tenemos que también definir el índice, ¿no? Y bien, va a leer 100 productos y vamos a verificar, a ver si este producto es uno de los mínimos, ¿no? Verificar mínimos me va a pedir primero que yo le pase el precio, después le tengo que pasar el código, después les tengo que pasar el precio más chico, después el segundo precio más chico, y ahora el código, ¿no? El código más chico y el código más chico 2. Eso es todas las variables que yo le tengo que pasar. Y ven que Pascal acá me hace una ayuda enorme diciéndome en qué orden yo definí este módulo. Este orden lo tenemos que cumplir sí o sí, porque si lo pasamos a la inversa, me va a guardar en cualquier lado las cosas, ¿no? Eso es importante. Bien, acá vamos a leer 100 productos, que yo la verdad no tengo muchas ganas de ingresar 100 productos, así que vamos a hacer una prueba con 3, ¿no? Para hacerlo más simple. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Además de verificar los mínimos, nosotros teníamos que calcular el precio promedio, así que podemos definir otra variable más que se llame promedio, ¿no? Y le decimos que promedio agarre el valor de nuestra función calcular precio promedio, que solamente tenemos que sumar los precios totales, ¿no? Y eso me había recontraolvidado, necesito también una variable que sea la suma, ¿no? ¿Qué le vamos a decir primero? Suma va a valer 0 y cada vez que leamos un producto,
le vamos a decir a suma que sume lo que había actualmente en la variable más el precio nuevo leído. Así, al final del for este, vamos a tener toda la suma de todos los productos leídos. Y acá, cuando calculemos el precio promedio, pasamos el total de todos los precios, ¿no? Y ahí sí se va a guardar el precio promedio en esta variable de acá. Por lo tanto, lo único que nos falta es imprimir eso, ¿no? El precio promedio es, y acá imprimimos promedio. Acá le ponemos el 0,2 para que no salga un número gigante. Y eso debería funcionar, ¿no? Ahí podríamos usar una constante. ¿De qué forma querés usar vos una constante? El tema de las constantes, ¿qué es? Que no se puede alterar ese producto. Yo acá por el momento no estoy utilizando constantes como deberían utilizarse, pero si voy a hacer esto de acá, sí. Creo que para la cantidad de productos. Sí, o sea, para probarlo acá sí puedo usar una constante, pero la verdad es que no debería hacerlo de esa forma. Acá solamente porque yo sé que son 100 y bueno, puedo hacerlo. Pero hay otros programas que por ahí a mí lo que me conviene es pasarle acá un valor. Bueno, vamos a hacerlo con constante, ¿no? Así de paso aprenden cómo se usan las constantes, ¿no? Buena idea. ¿Cómo se hacen las constantes? Bueno, básicamente, antes de todos los procesos y todo eso, nosotros tenemos que hacer const y el nombre de la constante, ¿no? Vamos a ponerle cantidad de productos. Y esto, si no me acuerdo, creo que era un igual y le tenemos que poner el valor. Sí, Entonces acá, en vez de 3, le decimos que agarre la constante cantidad de productos. Acá lo mismo. De 1 hasta cantidad de productos. Y creo que no puse el 3 en ningún otro lado. Caí exactamente, funcionaría exactamente igual, solamente que le dimos un poco más de uso correcto. Porque, ¿qué pasa? Acá hacemos la prueba con 3. Después por ahí yo tengo ganas de ponerle 100. Bueno, vengo acá directamente, le pongo 100 y ya el Pascal va a automatizar todo, ¿no? O si quiero hacer la prueba con 5, vengo acá, pongo 5 y listo. Eso me da mucho más comodidad. Y eso es lo que van a tener que usar más adelante cuando vean vectores, que van a ver algo que se llama la dimensión física, que básicamente la dimensión física es la cantidad total de algo. O sea, es realmente lo mismo que estamos haciendo ahora. Bien, ahora podemos probar esto. ¿Saben qué me faltó? Bueno, acá me tiró un error en la 42. Y es que esto es un punto, no es un punto y coma. Y ahí está. Bueno, lo que me falta es imprimir los precios más chicos, creo que me pedía. Código de los dos productos más baratos. Bueno, eso lo puedo poner acá también. El producto más barato es el código. Y acá pongo el código más chico de los dos. Y acá voy a poner el segundo más barato, ¿no? El segundo más barato es... Y acá pongo el código del más chico 2. Ahora sí, puedo compilar esto y lo vamos a probar, ¿no? Vamos a ingresar 3 productos. Vamos a poner 1500, el código 1. Hacemos 1000, el producto 2, y le ponemos 2500, el 3. Entonces, ahora lo que nos va a imprimir primero es el promedio. Y el promedio es la suma de estos tres, o sea, 1500 más 2500 son 4, más 1000, 5. 5 dividido 3 me debería dar algo de 1800 y pico, ¿no? Y después lo otro que me va a decir es el producto más barato, vamos a ver cuál es el más barato, es el número 2, ¿no? Y el segundo más barato es el 1. Vamos a ver si me imprime como pusimos acá, ¿no? El precio promedio es 1006, ese vemos que más o menos creo que está bien. Y el producto más barato, bueno, esto no se me actualizó y yo creo que es porque, a ver, acá.
yo creo que acá le tengo que poner bar a esto. Claro, se ve que no puedo pasar los dos de una. Imagino que es esto el error. Espero que sea esto en realidad. Porque no estaban por referencia, entiendo. Bueno, a ver ahí, la 18. Claro, acá dice Macana tocando todo. Eh, punto y coma, punto y coma. Claro, acá me faltó el tipo real. Acá también me faltó un Tiger. Y creo que ahí está. Ahí está. Vamos a probar ahora. 1500 el 1, 1000 el 2 y 2500 el 3. Bueno, acá no me los actualiza. A ver por qué no me los actualiza, ¿no? Verificar mínimos. Ah, creo que es porque no actualicé, no inicialicé nunca los mínimos, ¿no? Precio mínimo va a ser un número muy grande, tengo que ponerle. Y el precio mínimo 2 también vamos a hacerle lo mismo. Creo que es por esto el error. Vamos a ver si no es por eso, la verdad. 1000 el 2 y 2500 el 3. Ahí está, ahí se lo actualizó. Era que nos había faltado inicializar los valores de los mínimos, ¿no? Vemos que el más barato es el 2, que vale 1000, y el segundo más barato es el 1, que vale 1500. Bien, ¿alguna duda con este? Este tiene algo que van a utilizar un montón, es este código de acá. El verificar mínimos, tanto como máximos como mínimos, lo van a utilizar de ahora hasta que termine la materia, eso se lo juro. Eh, este leer también es muy necesario. Y bueno, este de calcular alguno que otro aparece siempre. Em, ¿Alguna duda con esto? Bueno, voy a copiar y pegar el código para no olvidarme. Por ahora bien, perfecto. El parcial es más. Van a agregarle un par de cosas de estructuras y cosas de más adelante, pero son enunciados muy parecidos a esto. Eh, bueno, si quieren vamos haciendo estos dos, ¿no? Y bueno, estos son un poco más matemáticos que otra cosa. Bien, este si se entendió, vamos a pasar al 11. El 11, ¿qué dice? Dice, el factorial de un número n se expresa como n al guión bajo. Guión bajo no, la exclamación. Se define con el producto de todos los números desde 1 hasta n. Por ejemplo, el factorial de 626 equivale a 6 por 5 y así, que equivale a 720. Escriba una función que reciba un número n y retorne su factorial. Bien, ¿cómo se les ocurre que tendría que ser esto? Un módulo que haga el factorial de algo. ¿A dónde se suben los códigos? Los códigos los voy a mandar al grupo de WhatsApp. Los mando ahí directamente. Igualmente creo que están subidos de las prácticas del año pasado, que para el que no haya visto, el año pasado eh, tenemos un drive de apuntes y están todos los ejercicios resueltos. Que bueno, también lo voy a pasar después. Y además de eso, les quiero decir que está este drive que básicamente agregué como una definición para que se vean mejor las diferencias por valor, referencia, y están todos estos módulos explicados un poco mejor.
para que los vayan viendo de cómo funcionan. Están todos, desde los que van a utilizar ahora en estas prácticas 2, como los que van a usar más adelante. Yo por ahí les diría que solo lean los que les sirve por ahora. Después más adelante, además de esos módulos, bueno, están las prácticas acá y están las resueltas, que estos son del año pasado, ¿no? Están todos los ejercicios resueltos y están todos probados, así que funcionan todos. Y más o menos están explicados también. Eso se los voy a pasar después. Bien, con un for que multiplique por el índice. Bien, eso sería lo que va a ser nuestro módulo. Pero acá solamente va a retornar un valor, ¿no? Entonces, ¿cuál módulo tendré que utilizar yo? Una función. Bien, una función. Entonces, vamos a hacer una función que sea factorial, por ejemplo. El factorial va a recibir Número. un número, ¿no? Sí, Que es de tipo entero. Y va a devolver la suma de todo el factorial, ¿no? sí. Y sería de tipo entero también. Que también va a ser un entero por ahora. Bien, sí, por ahora y por siempre, porque siempre va a entrar un entero. ¿Y cómo habías dicho? Bueno, habías dicho que hagamos un for que multiplique por el índice, ¿no? Sí. Pero además Ay, de eso, yo la ay, verdad que tendría una variable local que se llame para, suma para almacenar este numerito, ¿no? sí. Entonces, Y una i también para iniciar el índice y o para el necesitamos final. el índice, bien. Yo siempre me olvido porque hace un montón no uso Pascal. Bien, y esto sería desde 1 hasta el número, hacemos algo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a suma le vamos a sumar lo que haya en la suma más el valor de i, perdón, de i no. Esto tendremos que, Es de forma multiplicar, más ¿no? fácil, ¿saben cómo podemos hacer? Podemos hacer que sea, en vez de 1 a un número, podemos decir que sea de un número, perdón, esto no se pone así, y toma el valor de un número y acá lo vamos bajando, ¿no? Sí, Hasta 1. Entonces, ¿qué le decimos? A la suma, sumale el valor de i por i, creo que era, no me acuerdo cómo era, suma por i. No usamos el down to. Ah, bien. No sé si lo van a usar más adelante o no. Bueno, vamos a hacerlo sí. con el for común, ¿no? En teoría lo vieron. Sí, igual está en la teoría. O sea, utiliza si vos sentís que es necesario. En ese caso, yo hice de las dos formas, ¿ves? Claro. Pero me pareció mejor con DAO2 por el tema de ser Y factorial. Siempre es claro, del... es mucho más simple, tipo, Claro, haces 6, después tenés que multiplicarle 5, 4. 5, Sí, 4, 3 y así sucesivamente, ¿no? Eh, bien, si usamos el down to, en teoría es suma por i por i, creo que era 6, si no me acuerdo mal, el factorial creo que era así. Esto es 6 por i menos 1, creo que es i por número. Claro, creo que es i por número, ¿no? Por eso. Creo que era así, no me acuerdo bien. Y después de que termine el for, el factorial va a tomar el valor de la suma, ¿no? En teoría, esto es el factorial. Sería suma igual a suma más i por número. Claro, sí, que me acuerdo era algo así.
Pues factorial la verdad que no lo usé para nada nunca en mi vida. Bien, ahí tenemos la función, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es hacer el programa principal. Vamos a ponerle n de tipo integer. Y acá lo único que tenemos que hacer es imprimir llamando a esa función, ¿no? Bueno, primero leemos el número. Leer un número, perdón, leer un número tendría que ser llamar, no, llamar tampoco, ingresar, Para ingresar un número, listo. claro. Y ahora lo que Igual, tenemos que hacer, sí, cuando hice, yo puse ya directamente en factorial, ¿ves? O sea, ya puse ya como la respuesta de la función. Así también o sea, funcionaría. vos imprimiste adentro de la función. No, no, en la parte de arriba que vos pusiste uno para sumar y después para retornar el valor de la función. O Eh, sea, vos regresa, por favor. ingresaste el número acá adentro, Claro, no, abajo donde está suma, dos puntos, igual suma más y más números. Yo ya puse el el ingresar. retorno. Sí, claro, Sí, o sea, de las dos formas está bien. Creo que no leí que entra un número de afuera, sí, así que sí, mira, acá justo dice que reciba un número n en la función, ¿no? sí. O Entonces, sea, tiene que debería estar recibirlo como parámetro desde afuera. perfecto. Pero la verdad que no te cambia mucho, así que el factorial del número n, le ponemos, es, y acá llamamos a la función, ¿no? Factorial, y le pasamos n. Y vamos a ver, esto es punto, no es punto y coma. Vamos a ver si funciona con el ejemplo que nos dio acá, ¿no? Si ingresamos 6, debería decirnos que es 720. Vamos a ver si el factorial del número 6 es 126. O sea que nos quedamos cortito con la formulita del factorial, que encima yo no me la acuerdo. Bien, lo podemos buscar en internet un lío, ¿no? Yo muy matemático no soy. ¿Cómo lo había hecho? Fórmula de factorial. Vamos a poner. Es n por n menos 1, en teoría, ¿no? Entonces acá sería suma es igual a el número por un número menos 1. Sí, igual, Lucio, en la práctica, Sí, en la teoría hay un ejemplo que es de de, factorial. de factorial, sí. A verlo. Yo la verdad que no me acuerdo. Igual, vamos a ver si sirve con este. Bueno, suma un poquito más. Creo que no es con este porque se está pisando el valor acá. Ahí busco y le informo realmente cómo está. Sí, si me recuerdan la fórmula, golazo, pues yo no me la acuerdo. Eh, igual a ver cómo lo hice el año pasado. Eh, este no, tampoco. Bueno, estoy viendo que los enunciados del año pasado son distintos a los de ahora. El del factorial no está, por ejemplo. Suma igual a suma por i. No, es lo que teníamos anteriormente, ¿no? A ver. Suma por i. A ver ahí. Le ponemos un 6. A 0. No, esto porque el último valor de i va a ser 0.
Suma es suma multiplicado por i. Si no. Sí, acá está, sí. ¿Y eso es un down to o es un to? Está con tu normal. Sí o puede ser al revés. Pero como es multiplicación, creo que el orden de los factores no va a alterar. Está dentro de las explicaciones de las prácticas de esa segunda práctica. O sea, si fuera un to, tendríamos que hacer que i vale 1 y acá vale el valor este. Sí, En teoría, ¿no? sí. Ahí. A ver, déjame abrir acá en la computadora que abre en el teléfono y ahí te mando, es más fácil. Eh, Esto también ¿Quiere? es 0. No, ya sé. Voy a enviar en el grupo, que es más Porque la fácil. primera vez vale 0, es el tema. Ahí voy a sacar una captura y envío en el grupo, que es más fácil. Inicializarlo en 1. O sea, la suma en 1. ¿Ese drive dónde está? Sí, está en la descripción del grupo de WhatsApp. Bien. Pues yo tenía el factorio del número 6 es 1. Yo tenía una formulita que había usado, no sé si... Si tienes acceso al grupo, ahí te envié. Dale. O sea, yo me acuerdo que había hecho este el año pasado, pero no sé dónde está. Mira acá. Claro, esto era la práctica 3 el año pasado. Bien, por acá seguramente lo tengo. Acá, calcular factorial, teníamos y resultado. Resultado empezaba con 1 y acá resultado es resultado por i. Sí, lo tenemos igual, solamente que acá no tengo esto. A ver ahí si funciona. Tampoco. No, porque Eh, tiene que poner el resultado en algún lado, me parece. A ver, ¿Cómo? suma igual a Acá 1. está el down to. Sigue el down to. Mira vos. Claro, era por el down to, no por el... Ahí está. Claro, no estábamos errándole, era el problema mío que le puse el down to. Eh, bien, acá ya tenemos el 11, que ya podemos probarlo que anda. Este también lo voy a copiar y pegar acá. Ejercicio 11 para pasárselos después, ¿no? Bien, ¿alguna duda con este? Que bueno, este no fue nada nuevo, tipo, solamente fue aplicar una función específica. Y nos quedaría creo que el último, que es escribir un módulo que reciba dos números enteros y n y calcule la potencia enésima, ¿no? O sea, Sí, es muy parecido a esto que estamos haciendo acá, ¿no? sí, Y prácticamente es también hacer una función, ¿no? Es función calcular potencia, vamos a ponerle, y va a recibir un número i y un número n, creo que dice. Los dos van a ser enteros y la potencia, por lo tanto, también va a ser entero. ¿Y qué es lo que va a hacer esto de acá? Bueno, la potencia en teoría es calcular n veces el valor de i, o sea que tendremos que hacer un for de vuelta, ¿no? sí, Y de índice y de vuelta vamos a hacer for i de 1 hasta un número n, hacemos algo. Y acá también tendría que tener una variable que sea la suma, ¿no? Suma va a ser suma más un número i.
y suma la tendremos que inicializar en 0 acá arriba, ¿no? Cuando termina el for, le decimos que potencia devuelva el valor que había en la suma. Eso en teoría es lo que va a hacer esta función de acá, para calcular una potencia de algo, ¿no? Si todos están de acuerdo. Lo que tenemos que hacer en el programa principal es tener dos números diferentes, número i, número n, y ingresar los valores, ¿no? Ingresar valor de i, ingresar valor de n. El read del n, número n. Bien, ahí ingresamos los dos valores y lo único que faltaría ahora es imprimir la potencia, ¿no? La potencia es, y acá llamamos a la función potencia número i primero y número n después. Vamos a ver si sirve. No. Agarramos el ejemplo, no sé si nos dio un ejemplo la práctica. Creo que no. 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 Bueno, ponemos 2, que va a ser el número i, y le decimos que lo haga al cubo, ¿no? 2 por 2, 4, por 2, 8. Vamos a ver si sirve. Bueno, la potencia es 6. Bueno, no sirvió. Creo que le Faltó puse... matemática. Sí, me falta la matemática. Un número i más un número i. Claro, esto tendría que ser por un número i. Múltiple. Sí, a mí me gustó más identificar qué matemática utilizar para llegar al resultado que realmente hacer. Y siempre lo que más me costó a mí fue la matemática. No por un tema de que no la entienda, sino por un tema de que no la uso para casi nada, ¿no? Bien, que yo me acuerde, creo que era así. Vamos a ver. Era 2 y 3 y ahí me da 12. También me equivoqué. Pero qué difícil acordarme de esto, ¿no? A ver, ¿cómo estaba hecho el año pasado? Resultado por i. Bueno, es exactamente igual. O sea que le puse la suma y esto sería suma por i. Vamos a ver si es así, ¿no? 2, 3, m a 0. Claro, yo acá le estoy poniendo esto. 6. Bueno, 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Qué está pasando, no? ¿Se acuerdan la formulita ustedes? No, yo desistí. Yo intenté, pero bueno, listo, ya está. Vamos a ver cómo está este. A ver, ingresamos a calcular potencia. Acá ingresa el número y entra la potencia. Desde 1 hasta el número, que creo que eso lo estamos haciendo. Ah, acá estoy poniendo al revés. Acá va el i. Es el resultado por i. Bueno, creo que ahora sí. No, peor. Claro, es el número potencia. La potencia es el n. El número es el i. El resultado empieza en 1, el resultado por i. Che, esto me andaba el año pasado, estoy seguro, ¿no? Potencia desde potencia 1. No usaste una variable suma. Bueno, vamos a probar eso. Bien, entró
I por la primera y n después. Potencia en 1, o sea, le diste primero el valor de 1 y fuiste sumándole el valor de la potencia. Claro, hiciste básicamente esto de suma se va, y agarras potencia y le decís que sea un número i por i. Esto se va también, y lo único que habría que hacer, poner esto en 1, a ver ahí, 2 por 3 me da 4. O sea, siempre me hace una de menos. Bueno, ya lo vamos a agarrar. Pero es un error matemático, pero el módulo más o menos está bien, ¿no? Pasaron cosas. Bueno, lo importante era aprender a modularizar, ¿no? Después, matemáticamente, la matemática puede fallar. A ver, potencia es potencia más un número i. A ver si... Ay, ahí me dio 7. Cada vez más cerca, pero no se me está ocurriendo la formulita, ¿eh? Si no me equivoco mal, esto es acá. Desde 1 hasta la cantidad de potencias. Y a ver ahí. 2 por 3, 6. ¿Sabes qué? No me da, che, ¿eh? A ver si con la suma. 6 igual a suma. 2 por 3 me da 6. No me cambia el valor para nada. Acá me dio bien. Acá me da bien. 4 al cubo. 4 por 4, 16 por 4. No, en 32, 64. Está multiplicando. Claro, está multiplicando en vez de potenciando. Potencia, potencia. ¿No sería el número, un número i por un número i? Un número i por un número i. Es que iba a tener el valor. No, porque el i es solo para repetir la cantidad de Claro, veces. a ver Y ahí. Claro, puede ser. Quizás hacemos 2 por 3 me da 4. no, 4 por 3, 16. Che, de la puta madre. no, no idea. Bueno, en algún momento voy a encontrar. eh, no sé si quieren. Después lo resuelvo y se los paso cuando me ande. Eh, bueno, ¿alguna duda con alguno de los otros? Creo que los tres más complicados eran estos. Que bueno, los últimos dos eran fáciles, solamente son muy matemáticos. Eh, Creo que en general después es pura teoría la práctica de esta. No, no hay nada muy práctico. Si les quedó alguna consultita de lo que sea, como
No, creo que estamos todo muy claro. Dale. Bueno, de última, también hay unos videitos del año pasado que los hice con más dibujitos y esa cosita, también se los voy a pasar. Y estos ahora me voy a poner a ver hasta que me salga y ya se los dejo resueltos. Y el videito de todo esto lo voy a subir en un rato, si les parece.